Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Le dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, enséñame a compartir con alegría mi fe, mi vida y todo lo que tenemos. Que nunca nos sintamos que es poco aquello que podemos dar a los demás. Que inspirados por tu amor, veamos en el compartir con nuestros hermanos una valiosa oportunidad para crecer en el servicio, en la entrega y en la fraternidad. Amén. Decía el Salmo responsorial: apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. En medio de la maldad que hay en el mundo, no solamente en Venezuela, sino en gran parte, en muchos lugares del mundo, la soberbia, la rabia, nos hacen caminar por los caminos falsos, por los caminos que no son de Dios. Y si hay algo que pedirle al Señor, es esto lo que nos dice el Salmo responsorial: apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Esta es la oración a la que nos invita el salmista en este día, porque si algo es cierto, es que lo único que nosotros hemos de pedir al Señor es aprender a discernir la voluntad en cada uno de las realidades que vivimos, especialmente en aquellas situaciones de la vida en que nos sentimos donde no hay salida. Ahí acudimos al Señor y le pedimos al Señor la gracia de su ley, porque su ley no son normas para caminar derechitos, sino para caminar en santidad y justicia, para caminar feliz en la vida. Por eso resalto los descontentos que pueden haber en la sociedad ante las injusticias, ante las realidades que estamos viviendo. Solamente nos queda, queridos hermanos, unirnos a la petición que hace el salmista en el Salmo responsorial. Y vuelvo y lo repito: apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Y más adelante dice el Salmo, porque miren ustedes que cuando vivimos una injusticia, muchas veces sacamos de nuestra vida lo bueno que somos, porque la injusticia nos ha hecho actuar contrariamente a como venimos viviendo bien, para bien. Dice el Salmo: no quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Vuelvan a mí los que temen y hacen caso a tus preceptos.
Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Entonces uno se pregunta, ¿qué he perdido? ¿O qué estoy perdiendo por culpa de las injusticias? ¿Por culpa del camino falso? ¿Por culpa de las adversidades? ¿Qué estoy perdiendo en la vida? Y probablemente hemos perdido, sí, o estamos perdiendo, o podemos perder nuestra falta de oración. Podemos perder la caridad. Podemos perder hasta la fe, queridos hermanos. Y por eso el Señor, en el Salmo responsorial, nos quiere mostrar que ante las circunstancias de la vida tenemos que pedir y tenemos que más permanecer en el camino de Dios, para que así entonces podamos apartarnos o estar apartados del camino falso, de un pecado que para mí, en lo personal, y por eso yo trato de evitarlo. Para mí un pecado grave es la resignación, porque la resignación es rendirse. La resignación es, aquí no hay nada que hacer, vámonos. Aquí no hay nada que hacer, vamos a hacer el mal, porque he luchado, gasté todas mis fuerzas y perdí. Y me derrotaron. Me siento derrotado. El Señor nos invita, queridos hermanos, a permanecer. Y hay algo muy bonito, porque lo que nos dice el Evangelio, cómo relacionar la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces con esto que estoy diciendo, o con lo que nos está diciendo el Salmo responsorial. Miren ustedes que la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces es ante una multitud que está siguiendo a Jesús. La gente no solamente la gente no se esperaba que el Señor les diera de comer. Iban a escuchar la palabra de Dios. Iban a permanecer en sus caminos. Iban con la intención de apartarse del camino falso que otros injustamente los han hecho llevar. Entonces, el Evangelio, Jesús le dice a los discípulos, dice que se compadeció, estamos en despoblado y es muy tarde. Y da lástima que la gente se vaya a sus aldeas sin comer. Y dice Jesús, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces, ¿qué pueden tener los discípulos? Alguno de esos hermanos para comer todos. Y miren ustedes, queridos hermanos, que cuando todo quizás puede estar perdido y cuando acudimos a Dios, nos damos cuenta de las cosas espirituales valiosas que tenemos en la vida. Y que con eso Dios puede hacer milagros. Dios puede multiplicar aquello que no hay entre la multitud. Dios puede multiplicar aquello que no hay en una sociedad, que no hay en un país. En ese entorno donde estaba Jesús no había pan, no había comida para la gente. Y con los 5 panes y 2 peces que un niño pudo haber dado, el Señor lo valoró tanto que lo multiplicó, que lo bendijo, que dio gracias a Dios. Señor, gracias, porque esto que está aquí es suficiente, Señor. Es bendito porque lo ha dado todo. Ese pan y esos panes en nuestra vida, queridos hermanos, puede ser el perdón, la paz, la sabiduría, la reconciliación, la humildad. Y si uno le lleva al Señor en la oración esa humilde ofrenda, ¿cuánto puede hacer el Señor por un corazón humilde? Por un hombre que le da de ofrenda la humildad. Piense en cuánto se puede convertir esa humildad para otros.
¿Cuántos podrían beneficiarse de la multiplicación, de esa humildad que es el pan que tú puedes dar para que otros la reciban? Si tú le das al Señor un corazón dispuesto a reconciliarte con el otro, a perdonar al hermano, a pedir perdón al otro, hermanos, ¿en cuánto se puede multiplicar esa ofrenda? Yo quiero invitarte a que demos lo que es mucho para Dios. Para nosotros puede ser poquito, pero para Dios es suficiente. Mire la oración al Espíritu Santo, ¿verdad? Que inspirados por tu amor, veamos en el compartir con nuestros hermanos una valiosa oportunidad para crecer en el servicio, la entrega y la fraternidad. ¿Acaso qué fue lo que hubo entre esos 5,000 hombres? Hubo fraternidad. Porque el uno se pasaba el pan con el otro. La humildad, la paz. Lo que tú tienes en el corazón valioso para Dios, si lo ofrendas, eso se va a pasar de uno a otro. Porque eso es lo que necesita el mundo. ¿Y cuánto hay que esperar para eso? Solo Dios sabe. Pidámosle pues al Señor que no deje de multiplicar en nosotros lo valioso que tenemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.